Dijeron desertor, con la misma seguridad con la que en el pueblo se dice va a llover, cuando las nubes se estacionan sobre la sierra. Lo dijo un teniente delgado que no miraba a los ojos, parado en la puerta de la casa de Elvira, una casa de ladrillo sin aplanar en las orillas de un municipio que el mapa llama San Bartolo de las Parras, y la gente simplemente San Bartolo. Dijo desertor, y dejó sobre la mesa de plástico azul un sobre con un sello que parecía un golpe. Dentro había un papel con palabras grandes y márgenes estrechos, y la lista de cosas que devolvían: una chamarra verde olivo, una libreta con las puntas dobladas, el estuche metálico de rasurar, una medalla de San Miguel que Elvira le había colgado a su hijo Julián Hernández el día que se presentó a servicio. Faltaban los tags, la placa de identificación. «Se extraviaron», dijo el teniente, y se acomodó la gorra como si enderezarla enderezara también el mundo. Era octubre de 1992. El calor de la caña bajaba de los cañaverales como un aliento espeso, y la presa, la soledad, un espejo sin marco en un cauce viejo, estaba alta por las lluvias de agosto. Ese viernes a Julián le tocó salida de comisión, llevar vacunas, suero oral y leche en polvo a una clínica rural del otro lado del vaso. Subió al pick-up verde con el logotipo del batallón, saludó al cabo de guardia con la mano y se fue por la carretera que traza en el mapa una lengua que se mete entre cerros. Le dio un beso en la frente a Lucía, su mujer, en la esquina de la calle, antes de arrancar. Ella llevaba a su hijo Mateo en el rebozo, dormido, y traía una bolsa con pan de yema que olía a horno. «En 2 días regreso», dijo él, y se dio la vuelta como se dan la vuelta los hombres que no quieren que les vean los ojos húmedos cuando el mundo les cabe en un brazo. No regresó. El rumor llegó primero que el parte. Se fue con otra. Lo vieron en la terminal. Lo asaltaron. En San Bartolo el rumor es oficio y pasatiempo. A los 3 días, cuando el parte oficial se presentó en la puerta, la palabra deserción ya había encontrado cama. Elvira, que no había llorado desde el entierro del marido, un albañil que murió de un susto convertido en silencio, no lloró tampoco ese día. Se ajustó el mandil, sacó 2 platos más a la mesa, puso arroz blanco y frijol entero y dejó servida la taza de café de Julián al lado del comal, como si el acto de seguir poniendo una mesa sostuviera el techo. En el pueblo, las cocinas son más sabias que los juzgados. La gente que pasa ve lo que quiere ver. Una mujer testaruda negándose a aceptar una realidad obvia. Una suegra culpando al ejército. Una esposa dejada con un niño de 1 año y medio. La verdad, que entonces no tenía nombre, era otra. Lucía salía cada domingo al mercado con su canasta de quelites y tortillas y de regreso se paraba frente a la presa a mirar el agua. No miraba porque creyera que el agua devuelve cuerpos, miraba porque el agua guarda cosas. Una huella que no se ve es todavía huella. El oficial con el sello regresó una semana después, esta vez con otro papel. Se instruye que la familia no podrá seguir recibiendo los beneficios del rancho militar. El soldado Hernández ha abandonado sus funciones, dijo abandonado como quien barre migas. Elvira entonces quedó de pie en la puerta, cruzó los brazos sobre el pecho y dijo, con una calma vieja: «Mi hijo no abandona, mi hijo se pierde, que es distinto». El oficial se quedó un segundo en el umbral de la frase, esa línea que divide el lenguaje del corazón de la aridez administrativa, y se fue sin decir adiós. Lucía tenía 22 años. Unas manos pequeñas que amasaban como si pudieran alisar preocupaciones y un carácter que aprendió a hacerse piedra para no astillarse. Guardó la foto de boda. Julián con el traje prestado, ella con flores en el pelo, en una bolsa de plástico que metió bajo el colchón. A Mateo le hablaba del padre en presente. «Tu papá amarra los nudos del mosquitero mejor que yo. Tu papá silba como los tordos. Tu papá camina rápido porque su sombra lo alcanza.
La gente le dijo que eso no era sano, que confunde al niño. Ella no estaba curando, estaba sosteniendo. El primer mes buscaron en la orilla de la presa con una barca de remos. Don Chuy, pescador de manos como sogas, se ofreció sin cobrar. Pasaron el garfio por lugares donde los viejos dicen que el río hace remolino. Sacaron ramas, sacaron bolsas, sacaron el parachoques cromado de un coche viejo. No sacaron a Julián. Cuando el agua está alta, la presa es un espejo. Cuando está baja, es un cementerio de objetos. Ese año estaba alta. Elvira dijo, «Es que él no está aquí, está en otro lado». Nadie le creyó, pero nadie se atrevió a desobedecer su fe. Pasaron los años con su calendario paralelo. Septiembre era el mes de los altarcitos patrios y el regreso de la lluvia. Noviembre traía el olor a cera de los altares de muertos donde Elvira ponía tamales y una veladora sin nombre. Diciembre ponía luces de prefabricado y temblores en la cartera. En algún momento, la palabra desertor comenzó a desgastarse. Ya no cortaba. Mateo, que había aprendido a caminar entre cubetas y mazorcas, creció con la pregunta como compañero de banca. A los 8 años quiso entrar a escuela de música, a los 12 a fútbol, a los 15 a preguntar sin romper. Si mi papá desertó, ¿por qué sigue su café en la mesa? Quiso saber. Lucía le dijo la verdad más grande que tenía, porque hay esperas que se alimentan. La carretera a la clínica, la que Julián tomó aquella tarde, se volvió con el tiempo una cicatriz de asfalto con baches bien conocidos, puentes de viga y desviaciones sin letrero. La desviación que bordeaba la presa tenía fama de traicionera. Si te toca lluvia, mejor espera. En 1992 hubo 2 tormentas grandes. La segunda bajó con piedras y el puente bajo, un vado de lámina reforzada, ese que usaban los que traían prisa, quedó mordido por el agua. Nadie llamó a Julián para advertirle. Nadie cerró el paso. En los papeles no pasó nada. 20 años es un número mentiroso. Parece mucho, es apenas una habitación larga. En 2012, el verano vino seco. Los noticieros hablaron de sequía. En la soledad, el agua retrocedió como si se jalara la cobija. Lo que el espejo ocultaba apareció. Troncos negros que antes fueron árboles, cercas que antes contenían vacas, piedras de molino, un horno de ladrillo. Don Chuy, todavía en su barca con un motorcito de 2 tiempos que se quejaba como abuelo, encontró una mañana una defensa con un pedazo de pintura verde asomando de entre el lodo. No era el cromado de antaño, era verde militar. La voz corrió. Apareció un carro. Es una camioneta militar. Tiene una estrella pintada. Protección Civil del municipio llegó con un pick-up naranja, 2 cuerdas gruesas y un gancho. Intentaron jalar. El lodo chupó. Llamaron a los buzos de Jalcomulco, muchachos con traje de neopreno remendado, linternas que parecen ojos en la noche del agua, y un respeto antiguo por lo que el río guarda. No cobraban. Pedían tortas, caldo de pollo y no prisa. Lucía, al enterarse, se quedó sin voz media hora y luego la recuperó de un golpe. Fue a la presidencia municipal. Pidió permiso para estar en la orilla. Elvira, con sus 80 y su paso corto, dijo, «Yo voy también». Mateo, con 21, estudiante de electricidad en el tecnológico de la región, dijo, «Voy a sostener las cuerdas». Nadie dijo desertor ese día. Todos dijeron, vamos a ver. La orilla de la presa en sequía es una boca seca, grietas como labios partidos, pajaritos que caminan donde antes nadaban, olor a hierba vieja y barro. Los buzos se vistieron lentos. Primero la segunda piel, el neopreno. Luego el arnés, la botella, el regulador, la máscara. Uno de ellos, Benjamín, se santiguó sin drama y dijo sin decir, «Con permiso». Pusieron un carrete, una línea, para no perder el camino en el té espeso que es el agua de presa. La luz de las linternas es un diente.
muerde poco. Lucía apretó fuerte el rosario de Elvira. Elvira apretó la mano de Mateo. Don Chuy, de pie en la barca, hizo lo único que sabe hacer ante lo que no entiende. Se quitó la gorra. El agua tragó a los buzos uno a uno. Los que se quedan en la orilla aprenden a mirar el agua como si tuviera señales. Burbujas que suben, sombras que se mueven, silencios que pesan. El tiempo en la orilla se vuelve una soga que quema. 20 minutos son una hora es una tarde. Lucía miró el carrete tensarse y aflojarse y pensó, sin querer, en el cordón umbilical, en cómo una vida va y viene por un tubo y uno no puede entrar a ayudar. El primer buzo salió con un gesto corto de cabeza. No era un no, era todavía no. El segundo sacó en las manos un pedazo de calca con letras blancas, ON 43, batallón. El tercero, Benjamín, emergió lento, alzó la mano con 2 dedos, 2 señales. Señal 1, la cabina está de cabeza, atrapada entre ramas. Señal 2, en el asiento del conductor hay una cadena con una placa, un nombre. Mateo dio un paso adelante. Elvira, sin soltarlo, asintió. Lucía no rezó, inhaló. En la superficie, Benjamín habló despacio, como se habla en sala de hospital. Está entera, el vidrio al frente está roto, hay una caja atascada entre los pedales y el asiento y hay huesos. No voy a decir más. Hay un nombre en la placa, Hernández J. Elvira cerró un segundo los ojos, no como quien huye, sino como quien saluda a un nombre. Lucía apretó el rosario hasta que le dolieron los huesos de la mano. Mateo, 20 años de pregunta, lloró por primera vez en voz. Don Chuy dijo, ahí está, como si confirmara un rumbo. Protección Civil amarró la línea a la defensa. Los buzos guiaron el gancho. Una grúa pequeña llegó con ruido de hierro. No era suficiente. Los hombres ataron polines, palancas, cintas. La presa murmuró su desacuerdo. No iba a soltar con una obediencia simple. En vez de jalar, decidieron entrar. Benjamín y Rosalía, la única mujer del equipo, una delgadez de voluntad y hombros firmes, hicieron el segundo descenso con una bolsa estanca. «Saquen lo que no se deba mojar», les dijo el coordinador. Sacaron una caja de munición vacía usada como guanterita, un termo viejo que no flotó, y algo envuelto en plástico con cinta gris, la cinta que los soldados usan para todo. Cuando abrieron el paquete, la orilla contuvo el aire. Dentro, envueltas en bolsas de pan y en papel encerado, había 3 cartas con fechas de 1992, con letras de hombre aplicado y pluma negra. No había olor a moho, el termo había sido tumba seca. Una decía, Ma, otra, Lucía, la tercera, Mateo, para cuando sepas leer. La soledad, la presa que guarda, se quedó callada como una iglesia. Elvira no tocó las cartas. Se las miró como se mira a un hijo dormido, con ganas y con cuidado. Lucía puso la mano sobre el termo y dijo suave, «Julián, ya». Mateo se secó los ojos con el antebrazo y dijo alto, «No fue desertor». Lo dijo para él, lo dijo para la orilla, lo dijo para el pueblo que ya se había acercado con sus curiosidades y sus juicios al bolsillo. Ese fue el primer día, faltaba el segundo, sacar la camioneta, sacar la verdad, devolverle al pueblo un nombre sin asteriscos. Y faltaba, sobre todo, aprender a leer las cartas sin que se rompa el aire. La mañana siguiente amaneció con nubes altas, sombras de aves sobre cerros. Protección Civil consiguió una grúa mayor. El Estado envió un camión con cabrestante. El batallón mandó 2 soldados con cara de niño y uniforme nuevo, y un capitán de bigote fino que se presentó con un apretón correcto y una frase ensayada. «Venimos a coadyuvar». Elvira lo escuchó como quien escucha una canción que no le gusta, pero respeta. Lucía le ofreció agua. Mateo cambió la cuerda del carrete por una camisa de manga larga. El sol se había acordado de ellos y se puso junto a Benjamín como si hubieran crecido juntos.
Los buzos hicieron una tercera y una cuarta inmersión para limpiar ramas, pasar eslingas, revisar que el amarre no rompiera el chasis. La camioneta, un verde opaco con el número a medias, estaba de cabeza, con la parte delantera clavada en un hoyo como un animal que metió la cabeza bajo tierra, huyendo del ruido. Se veía el parabrisas reventado, el volante torcido, un costal de líquido de rehidratación hecho piedra. En el piso de la cabina, un rosario oscuro enredado en el freno de mano. En el asiento del copiloto, una libreta empapada hasta volverse masa. No sobreviviría. En un bolsillo del asiento, una navaja y un mechero, y pegada a la palanca, la cadena con la placa. Hernández J., con 2 números que mordían el metal. Rosalía hizo señas en el agua con su foco. Listo. Arriba, el cabrestante comenzó a cantar. La cuerda se tensó. El lodo, con su orgullo de dueño, jaló hacia adentro. La camioneta, cediendo milímetro a milímetro, se dejó traer. Subió primero el eje trasero, chorreando un agua turbia que se partía en chorros gruesos. Después, el techo, con placas de lodo seco que caían como tejas viejas. Por fin, la parrilla deforme con 2 faros ciegos. Cuando la carrocería asomó entera, el silencio fue ruido. Todos dieron un paso atrás, no por miedo, sino por respeto. El capitán ordenó poner una manta sobre la cabina. No hubo prensa, no hubo gritos. Hubo manos que saben hacer lo que toca. Sacar despacio, sin mostrar. Poner los restos en una bolsa de respeto. Llamar a un perito que escribió lo justo y cayó lo innecesario. Elvira se sentó en una silla plegable que alguien acercó. Lucía se quedó de pie, derecha, con la cabeza levemente inclinada hacia el lago. Parecía escuchar algo que los demás no oían. Mateo pidió 1 minuto y puso su mano sobre la salpicadera. Aquí terminó el golpe, dijo, como quien lee un mapa con los dedos. Quedaban las cartas. Elvira insistió, a la casa, no se leen milagros parados y en barullo. Fueron los 4, Elvira, Lucía, Mateo y Benjamín, que no quiso cobrar y no supo irse, a la cocina de siempre. La mesa tenía el mismo hule azul, ahora cansado, remendado con cinta en las esquinas. El comal guardaba calor, como si supiera. Elvira sacó 4 vasos y una jarra de agua de limón que no había preparado para nadie y resultó ser para todos. Lucía dejó el termo en el centro como se deja una palabra importante. La primera carta decía Ma. Elvira se negó a que se la leyeran. Pudo. La voz le tembló un poco, como tiembla la llama cuando abren la puerta y entra el viento, pero no se apaga. Leyó. Ma, si te llega esto es que sí tuve miedo y a la vez no. Anoche llovió como si el cielo quisiera lavar todo. El cabo que se llevó el otro carro me dijo que por abajo se llega más rápido. No quise contradecir y fue mi error. Si me pasa algo, no permitas que digan que me fui porque quise. Yo no me voy de donde está mi hijo. Si Dios decide, cuide al niño con las manos que te sobraron a ti para criarme cuando mi padre se apagó. La placa va junto a esta carta. Si la encuentras, es que no me olvidó el agua. Elvira paró. Le pasó la mano a la hoja como si acariciara la cabeza de un recién nacido y murmuró, «No me olvidó el agua». Lucía la repitió en boca de mujer, «No te olvidó». La segunda decía, «Lucía». La leyó Mateo porque la dueña de la carta no tuvo el estómago ni las gargantas ese segundo. Mateo abrió como se abren los cofres. Lento. «Lucía, te escribo desde el cuadro de la clínica vieja. Me prestan la mesa y me cuidan el termo. Si regreso tarde no es por ganas de jugar al valiente, sino por torpe. Le pedí a Santos que revisara el vado. Me dijo que sí pasa, mi cabo. Le creí. Si no vuelvo, no me guardes en el frasco de los enojos. Guárdame en el frasco de la alegría cuando Mateo diga «papá», sin pensar que soy yo, sino que es una palabra que se hereda. No te cases por miedo, ni te quedes sola por orgullo. La olla de frijol te sale mejor que a mi ma. Dile eso cuando la veas. Cuida la foto, pero no le reces. Reza por ti y por el niño.
Y si un día te preguntan, di que fui soldado en serio. Cargar un costal no hace a nadie hombre. ¿Quedarse a sostener lo que ama? Sí. Mateo paró y no pudo más. Lucía terminó con un hilo de voz. Si un día llega esto a la mesa, ponle café a la carta. Así me siento en casa. La tercera decía, Mateo, para cuando sepas leer. El novio del silencio lo leyó. Hijo, si me lees, es que ya te cae grande el suéter. No te enseñé a amarrar las agujetas ni a distinguir el canto de los pájaros como quería. Te pido una cosa. Si juegas a que te fuiste, regresa. No dejes a nadie esperando sin aviso. Los hombres no se miden por músculo, sino por regreso. Yo quise regresar. Si no llego, hazme el favor de creerme. Tu nombre lo escogimos porque suena a árbol. Piensa fuerte, estudia lo que puedas. A tu mamá no la dejes sola en las filas largas. A tu abuela dale siempre un beso, aunque te dé pena en la plaza. Y aprende un oficio. Con eso se come aunque falte el calendario. Te quiere tu papá. El capitán escuchó la lectura completa con la gorra en la mano. No interrumpió. Cuando Elvira dobló las cartas y las metió en una bolsa de tela donde antes guardaba semillas, él pidió la palabra. La pidió como quien pide sal en casa ajena. Suave. Dijo que había revisado en actas, que en 1992 hubo un reporte de cierre parcial por creciente del vado bajo y ninguna barrera. Dijo que el cabo Santos, el que aparecía en la carta, murió en 2001 y no estaba ahí para aclarar. Dijo que el reglamento de entonces premiaba la rapidez como si fuera virtud y olvidaba que a veces la lentitud salva. Dijo que desertor era una palabra que debían corregir y que lo harían. «Lo haremos», rectificó Lucía y lo miró con una línea en la boca que no era desafío, era condición. El capitán asintió. Se comprometió a gestionar la rectificación del expediente, a entregar una constancia de servicio con honores, a organizar, si la familia así lo quería, un acto sencillo en la plaza. Elvira dijo que sí, pero sencillo. A mi hijo no le gustaban los cohetes, le gustaba el café. La plaza se llenó esa tarde con sillas de lámina, sombreros, sombras. El cura dijo pocas palabras, que el agua que lo guardó ahora lo entregue a la tierra. El capitán leyó una hoja donde decía que Julián Hernández, en actos de servicio, perdió la vida. Mateo colocó sobre la mesa azul, que subieron a la plaza como si fuera altar, los tags, la placa que la presa había devuelto. Elvira no lloró fuerte. Le tembló la comisura de la boca y le saltó la vena del cuello. Lo demás se quedó en sus adentros. Lucía, que ya no usaba rebozo pero guardaba uno doblado en la cama, amarró el rosario en la manija de la caja con cenizas, para que no se pierda otra vez. Después del acto, los buzos pasaron por la casa. No llegaron por aplauso, llegaron por costumbre. En el pueblo, después de una tarea, se come. Elvira sirvió mole con arroz. Rosalía sonrió con los ojos. No estaba acostumbrada a que le dieran las gracias por bajar a buscar lo que otros olvidan. Benjamín vio la foto de Julián joven en la pared y dijo, sin ruido, «Ya se quedó aquí». Y Lucía pensó que a veces regresar es quedarse en una pared y en una mesa y en una historia que ya no hiere cada vez que se dice. Los días que siguieron no fueron más fáciles, fueron más claros. Mateo volvió a clases con una copia de la carta en el sobre de su cuaderno. Aprendió a cambiar la palabra. Cuando alguien decía desertor, él decía se lo tragó el vado. Cuando decían mala suerte, él decía mala señalización. Cuando decían así es la vida, él decía así no debe ser. Lucía se permitió una cosa que nunca se permitió, soñar de nuevo sin sentir que traicionaba. Elvira dejó de poner 2 tazas de café cada mañana. La segunda la reservó para los días en que Mateo llegaba con hambre de palabras. La camioneta quedó varada en el patio de Protección Civil como un buey viejo bajo un laurel. No la desarmaron. Lucía pidió que no. «Es un testimonio», dijo. El capitán aprobó. «Sirve para enseñar».
Los niños del pueblo pasan y preguntan, ¿qué es eso? Las madres dicen, es el carro de un soldado que quiso llegar con vacunas y no llegó porque el puente estaba mal cuidado. La lección deja huella. No es un fantasma, es una advertencia. Algunas noches, cuando el viento ruge en la boca de la presa, Elvira se acerca a la orilla, ahora más verde, más alta, y habla bajito. Hijo, no te olvidó el agua, te estaba guardando. Pero ya te dejamos aquí, en tu casa. Buenas noches. Y se regresa con el paso corto, segura de que lo inimaginable, que un hombre escriba y amarre sus últimas palabras en un termo para que el agua no las coma, no era leyenda, era un método de amor. No es justicia lo que sintieron. La justicia llega tarde y sin perdón. Fue otra cosa, colocar en su lugar lo que andaba errante, darle a la mesa el nombre que faltaba, enseñar a los hijos que hay palabras que se corrigen y otras que se sostienen. Julián volvió al centro de la cocina, que es el centro del mundo en San Bartolo. Su placa, esa lámina con golpes, cuelga ahora del clavo donde antes colgaba el mandil de Elvira. Lucía le pasa el trapo cuando barre. Mateo la toca al salir y al entrar, no para pedir, para recordar que a veces el agua no traga, resguarda, que un pueblo puede bajar al barro para sacar lo que le robó el mal camino, y que decir no fue desertor puede ser también una forma de rezar.